en esta campaña, diciendo que nadie le puede llevar la contraria. Y si alguien le lleva la contraria, pues enseguida nos sacuden la cabeza llamándonos... Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de algo que probablemente ya has escuchado en las últimas semanas, algo que ha encendido el debate político en España justo cuando nos acercamos a unas elecciones cruciales en Extremadura. Me refiero a Bizum, sí, esa aplicación que todos llevamos en el móvil y que usamos prácticamente a diario para dividir la cuenta del restaurante, pagar al fontanero o enviarle algo de dinero a los hijos cuando están estudiando fuera de casa. Pues bien, resulta que Hacienda ha decidido que Bizum ya no puede seguir siendo ese rincón privado de nuestras vidas. A partir de enero de 2026, los bancos estarán obligados a informar mensualmente al fisco sobre absolutamente todas las operaciones que realicen autónomos y profesionales a través de esta plataforma. Y cuando digo todas, es todas, sin importar si son 10 euros o 10.000. El límite anterior de 3.000 euros ha desaparecido por completo. Ahora, permíteme hacerte una pregunta muy sencilla. ¿Cuándo fue la última vez que usaste Bizum? Seguramente hace pocas horas, quizás ayer, tal vez esta mañana. Es que Bizum se ha convertido en una extensión de nuestra vida cotidiana. Según las últimas cifras, más de 28 millones de españoles usan este sistema regularmente. En 2024 se realizaron más de 1.400 millones de operaciones. Es decir, estamos hablando de una herramienta que ha revolucionado completamente la forma en que los españoles nos relacionamos con el dinero. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, o mejor dicho, preocupante. El pasado 15 de diciembre, Santiago Abascal, presidente de Vox, subió al estrado en un acto de campaña en Mérida y lanzó una advertencia que resonó como un trueno. Sus palabras fueron directas, sin medias tintas, como es característico en él. Dijo que el gobierno busca el control total sobre los españoles honrados, que quieren meterse hasta en los bolsillos de las familias, fiscalizar cada movimiento, cada transacción, por pequeña que sea. Pero vayamos por partes, porque esto no surge de la nada. El Real Decreto 253/2025 es la pieza legislativa que ha desatado toda esta controversia. Este decreto modifica sustancialmente el nivel de vigilancia que Hacienda puede ejercer sobre las operaciones financieras de autónomos y pequeños empresarios. La justificación oficial del gobierno es clara y sonora: luchar contra la economía sumergida, perseguir el fraude fiscal, garantizar que todos paguen lo que deben. ¿Quién puede estar en contra de eso, verdad? En teoría, nadie. Todos queremos un sistema justo donde cada cual aporte según sus ingresos reales. El problema, y aquí está el meollo del asunto, es hasta dónde llega esa vigilancia y qué consecuencias puede tener en la práctica cotidiana de millones de españoles. Imagina por un momento que eres un fontanero autónomo. Has trabajado toda tu vida de manera honesta, declaras tus ingresos, pagas tus impuestos religiosamente. Muchos de tus clientes... Necesitaría 2 plazas de enfermería, no 2 técnicos de igualdad, y así todo. Los abandonan y cuando quieren dar una ayuda es con un presupuesto que le obligan a gastarse en algo que no necesitan. Pero ya parece que están ayudando. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estáis vosotros? Yo lo tengo claro. Estáis oyendo unos discursos pues insoportables, ¿no? Escuchamos a la señora Guardiola haciendo lo mismo que Sánchez, hablando de los macrodatos y de la economía que nadie entiende y que no llega a nadie, porque no se compadecen ni son coherentes con los problemas que todos y cada uno de vosotros tenéis en el día a día. Son macrodatos de una España irreal, los de Sánchez, y de una Extremadura irreal, la señora Guardiola. En cuanto al otro, pues está el candidato Gallardo, el colocador del hermano de Sánchez, pues está callado como un muerto, y lo único que le hemos escuchado es decir que él es como el hierro, que cuando más le golpean se hace más duro. Bueno, al hierro, cuando más lo golpean, lo doblan, ¿eh? Te pagan por Bizum porque es cómodo, rápido e inmediato. Pues bien, ahora cada uno de esos pagos, absolutamente cada uno, va a quedar registrado y comunicado mensualmente a la agencia tributaria. Tu banco se convierte de facto en un informante del Estado. Ahora bien, podrías pensar que si no tienes nada que ocultar, no tienes nada que temer. Es un argumento razonable en superficie, pero profundiza un poco más. ¿Qué pasa cuando el sistema de vigilancia es tan exhaustivo que cualquier pequeña discrepancia, cualquier olvido involuntario, cualquier interpretación diferente de la normativa
normativa tributaria puede convertirse en una investigación, en una sanción, en un dolor de cabeza monumental. Abascal no se quedó en la superficie. En su discurso de Mérida fue mucho más allá. Habló de un gobierno depredador, un término fuerte, visceral, diseñado para generar reacción. Y lo que dijo resonó con muchos españoles porque tocó una fibra sensible: el miedo a que el Estado se convierta en un gran hermano financiero que vigila cada movimiento de tu dinero. Pero vayamos a lo concreto. Abascal planteó un escenario que muchos padres de familia conocen perfectamente. Imagina que le envías 50 euros a tu hijo que está estudiando en otra ciudad para que pueda llegar a fin de mes, o 100 euros a tu hija para ayudarla con el alquiler. Son gestos cotidianos, naturales, el tipo de apoyo que las familias españolas se dan entre sí desde siempre. Pues según la interpretación más extrema de estas nuevas normas, esas transferencias podrían ser clasificadas como donaciones familiares y, en teoría, estar sujetas al impuesto de sucesiones y donaciones. Ahora, antes de que cunda el pánico total, hay que aclarar algo importante. Las comunidades autónomas tienen competencias sobre el impuesto de sucesiones y donaciones, y muchas de ellas han establecido exenciones generosas para donaciones entre padres e hijos. En algunas regiones puedes donar hasta ciertos límites bastante altos sin pagar prácticamente nada. Pero la cuestión no es solo si pagas o no pagas impuestos por esas pequeñas ayudas familiares. La cuestión es que el Estado va a tener constancia de cada una de ellas, va a saber cuánto le enviaste a tu hijo, cuándo, con qué frecuencia. Y aquí entramos en un terreno que va más allá de lo fiscal y toca algo mucho más profundo: la privacidad, la libertad individual, el derecho a que el Estado no esté permanentemente mirando por encima de tu hombro. Porque una cosa es perseguir el fraude de grandes fortunas que mueven millones a paraísos fiscales, y otra muy distinta es escrutar cada pequeña transacción de ciudadanos que simplemente intentan vivir su vida y ayudar a sus familias. El discurso de Abascal en Mérida no fue solo una crítica técnica a una medida fiscal, fue un ataque frontal a lo que él describe como el proyecto político del bipartidismo español. Según su narrativa, PSOE y PP, los dos grandes partidos que han gobernado España en las últimas décadas, comparten una visión común, la de un Estado cada vez más grande, más intrusivo, más controlador, un Estado que necesita cada vez más recursos para mantener una maquinaria de subsidios y subvenciones diseñada, según Vox, no para ayudar genuinamente a los ciudadanos, sino para crear dependencia y asegurar votos. Es una narrativa poderosa, hay que reconocerlo. Conecta con el descontento de muchos españoles que sienten que trabajan duro, pagan sus impuestos, cumplen con sus obligaciones y sin embargo ven cómo cada vez les queda menos en el bolsillo. Ven cómo la presión fiscal aumenta, cómo las regulaciones se multiplican, cómo la burocracia se vuelve más compleja y sofocante. Y en este contexto llega la medida sobre Bizum y se convierte en el símbolo perfecto de todo lo que muchos ciudadanos temen. Porque Bizum representa lo cotidiano, lo familiar, lo personal. No estamos hablando de grandes empresas o complejas estructuras societarias. Estamos hablando de la aplicación que usas para pagarle al camarero la propina, para contribuir a un regalo colectivo para un compañero de trabajo, para enviarle unos euros a tu primo que está pasando un mal momento. Ahora, seamos justos y escuchemos también la otra campana. El gobierno sostiene que estas medidas son absolutamente necesarias para combatir el fraude fiscal, que en España sigue siendo un problema enorme. Se calcula que la economía sumergida representa alrededor del 20% del PIB. Son miles de millones de euros que dejan de ingresar en las arcas públicas cada año, miles de millones que podrían destinarse a sanidad, educación, servicios públicos. Y es cierto que muchos autónomos y pequeños negocios utilizan sistemas como Bizum precisamente porque les permite operar en una zona gris, recibir pagos que luego no declaran o declaran solo parcialmente. El bar de la esquina que te cobra 5 euros por el café y nunca te da ticket. El electricista que te hace un arreglito en casa y te dice que si le pagas por Bizum te hace un descuentito. Son prácticas extendidas, normalizadas incluso, pero que al final perjudican al conjunto de la sociedad porque reducen la recaudación y obligan a subir los impuestos a quienes sí cumplen escrupulosamente. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? ¿Cómo combatimos el fraude sin convertirnos en un Estado policial financiero? Es la gran pregunta y no tiene respuesta fácil. Lo que está claro es que medidas como esta generan un debate necesario sobre qué tipo de sociedad queremos ser, cuánta libertad estamos dispuestos a ceder a cambio de seguridad o justicia fiscal, dónde trazamos la línea entre el control legítimo y la intromisión excesiva. Vox ha encontrado en este tema una mina de oro electoral.
No es casualidad que Abascal haya elegido Mérida, capital de Extremadura, para lanzar este mensaje justo días antes de unas elecciones regionales. Extremadura es una de las comunidades más castigadas económicamente de España, con altas tasas de desempleo y dependencia de las ayudas públicas. Aquí el discurso contra el Estado omnipresente y controlador puede calar especialmente hondo entre aquellos que aspiran a prosperar por sí mismos sin depender de subvenciones. El eslogan de la campaña de Vox es claro: vota libertad, vota sentido común, vota Vox. Y en ese marco, la cuestión de Bizum se presenta como el ejemplo paradigmático de un gobierno que ha perdido el sentido común, que ve a cada ciudadano como un potencial defraudador, que prefiere vigilar y controlar antes que confiar y facilitar. Pero más allá de la estrategia electoral, hay preguntas genuinas que todos deberíamos hacernos. ¿Es proporcional esta medida? ¿Realmente va a combatir el fraude de manera efectiva? Que de los impuestos, porque son los mismos y han hecho los mismos. No queremos ni a Montero, ni a María Jesús Montero, ni a Cristóbal Montoro. No queremos ni a la mafia del Partido Socialista, ni a la estafa del Partido Popular. No queremos las subidas fiscales del PSOE, ni las subidas fiscales del Partido Popular, porque son los mismos y se comportan de la misma manera. Y lo hacen absolutamente en todo. Claro, todo esto que contamos de las políticas parece incluso poco al lado de la mafia corrupta y acosadora de mujeres que estamos soportando. Porque claro, es que yo me siento un poco pesado, pero la verdad es que creo que tengo la obligación de repetirlo y repetirlo, porque hay gente que ha dejado de mirar los periódicos y las televisiones y probablemente vive un poco al margen y tiene que llegar hasta el último rincón de España la información. Yo me esfuerzo incluso en contársela a nuestros aliados internacionales, y cuando allí les cuentas lo del Peugeot de Sánchez, del 407, y que iban allí 4 tíos cambiando las primarias de su partido, haciendo trampas, llenando la gasolina con el dinero de los prostíbulos, y que 4 de los tíos que iban en el coche ya están en la cárcel, es que no se lo creen. Y además le añades, y el hermano procesado, y la mujer procesada, es que no se lo puede creer nadie. Y ahora tenemos que contar, que yo eso todavía no lo he contado, lo de Zapatero, que se reúne en terreno de patrimonio nacional, con colaboración del Ministerio del Interior y con un séquito de seguridad protegiendo ese encuentro, con un tipo que es detenido por corrupción 72 horas después. ¿Qué hacía allí Zapatero? ¿Qué hacía Patrimonio Nacional abriéndole la puerta? ¿Qué hacía la seguridad del Ministerio del Interior protegiendo ese encuentro? ¿Para qué se encontraron? ¿Qué papeles intercambiaron? ¿Qué pruebas estaban destruyendo? ¿Cuál es la relación entre ellos? Este estaferro, ese tipo de Zapatero, queremos saberlo todo, y para saberlo hay que denunciarlo y hay que hacer que Zapatero comparezca en los tribunales y preste declaración para dar todas las explicaciones. Si no las de aquí, las tendrá que dar probablemente en Estados Unidos muy pronto, porque ya sabemos en qué andan. En definitiva, esta es la verdad, y decir esta verdad permanentemente y plantear las cosas reales que preocupan a la gente tiene consecuencias para nosotros. Lo estáis viendo también en los medios de comunicación y en los telediarios. ¿O simplemente va a generar más burocracia, más trabajo para los bancos, más datos que procesar para Hacienda? ¿Van a tener los medios humanos y técnicos para analizar millones de transacciones mensuales de forma inteligente? ¿O esto va a convertirse en otro ejemplo de vigilancia masiva indiscriminada? Y quizás la pregunta más importante, ¿puede esto tener efectos secundarios no deseados? Por ejemplo, ¿harán que muchos autónomos dejen de usar Bizum y vuelvan al efectivo, precisamente lo contrario de lo que se busca? ¿Aumentará la desconfianza entre ciudadanos y Estado? ¿Creará un clima de paranoia donde cada transacción se hace con miedo a posibles consecuencias? Hay que decir también que Hacienda no es nueva en esto de aumentar los controles. En los últimos años hemos visto cómo se han implementado múltiples sistemas de vigilancia financiera. El SII, el suministro inmediato de información, obliga a las empresas a reportar sus facturas casi en tiempo real. Los bancos ya informaban de saldos y movimientos superiores a ciertos umbrales. El efectivo tiene limitaciones cada vez más estrictas para pagos de montos elevados. Todo esto forma parte de lo que algunos expertos llaman la digitalización del control fiscal. En la era de los datos masivos, los gobiernos tienen herramientas que hace 20 años eran impensables. Pueden cruzar información de múltiples fuentes, detectar patrones, identificar anomalías con algoritmos sofisticados. Es más eficiente, dicen. Es más justo, argumentan, pero también es infinitamente más intrusivo. Y aquí volvemos al núcleo del discurso de Abascal. Él no está solo hablando de una medida tributaria, está hablando de un modelo de sociedad. Está pintando un cuadro donde
donde el ciudadano español se ve cada vez más acorralado, vigilado, controlado por un Estado que no confía en él. Un Estado que ve cada bolsillo como una fuente potencial de recaudación, cada transacción como algo sospechoso hasta que se demuestre lo contrario. Es una visión oscura, apocalíptica incluso para algunos. Pero resuena con el comerciante que siente que las regulaciones le asfixian. Resuena con el autónomo que pasa más tiempo rellenando formularios que trabajando. Resuena con el padre de familia que se pregunta si algún día le van a pedir explicaciones por haberle enviado 100 euros a su hija para su cumpleaños. Ahora, por supuesto, hay que mantener la perspectiva. España no se ha convertido de repente en un Estado totalitario. Seguimos siendo una democracia con garantías jurídicas, con tribunales independientes, con derechos fundamentales protegidos. Si Hacienda te investiga injustamente, puedes defenderte. Si te sancionan sin motivo, puedes recurrir. El sistema tiene contrapesos, pero la percepción importa tanto como la realidad, especialmente en política. Y la percepción que muchos españoles tienen es que el Estado cada vez pide más, controla más, da menos, que los impuestos suben pero los servicios no mejoran, que la burocracia crece pero la eficiencia no, que se persigue al pequeño contribuyente mientras los grandes evasores encuentran siempre resquicios legales para pagar menos. El tema de Bizum se ha convertido entonces en algo simbólico. No es solo una cuestión técnica de normativa fiscal. Es un campo de batalla en la guerra cultural y política que define la España de hoy. Es el enfrentamiento entre quienes creen que necesitamos más Estado para garantizar justicia social y quienes creen que necesitamos menos Estado para preservar la libertad individual. Y en medio de todo esto estamos nosotros, los ciudadanos comunes, intentando navegar un mundo cada vez más complejo, con reglas que cambian constantemente, tratando simplemente de vivir nuestra vida, cuidar de nuestra familia, llegar a fin de mes con dignidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de usar Bizum por miedo? ¿Aceptamos que cada aspecto de nuestra vida financiera sea transparente para el Estado? ¿Votamos a partidos que prometen menos control, aunque eso signifique quizás menos servicios públicos? Son preguntas que cada uno debe responder según sus valores, sus prioridades, su visión de qué España queremos construir. Lo que sí está claro es que este debate no va a desaparecer, al contrario, va a intensificarse, porque la tecnología avanza, los sistemas de vigilancia se perfeccionan y la tentación del control total es cada vez más accesible para cualquier gobierno, sea del color que sea, y ahí está el peligro real del que nos advierte Abascal, aunque lo haga con retórica populista y en contexto electoral, el peligro de normalizar la vigilancia, de aceptarla como inevitable, de renunciar poco a poco a espacios de privacidad que luego será imposible recuperar, porque una vez que das al Estado ciertas herramientas de control es muy difícil quitárselas. Los poderes que se otorgan en nombre de la seguridad o la justicia rara vez se devuelven voluntariamente, y lo que empieza como una medida contra el fraude puede terminar siendo un sistema de vigilancia masiva que afecta a todos, culpables e inocentes por igual. En definitiva, el debate sobre Bizum es mucho más que Bizum, es sobre qué tipo de relación queremos tener con nuestro Estado, cuánta confianza nos tenemos mutuamente, cuánto estamos dispuestos a ceder y cuánto a exigir. Son preguntas fundamentales para el futuro de nuestra democracia y nuestra libertad. Comparte este vídeo con tus familiares y amigos para que conozcan la verdad, porque los medios de comunicación lo ocultan. Suscríbete al canal y haz clic en la campana para no perderte noticias sobre cómo va nuestro país. Dale like si te gustó el contenido y deja tu opinión en los comentarios.